Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes y noticias del espectáculo, donde les traemos todo sobre sus celebridades favoritas. Espero que estén súper bien. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de una pareja que nos tuvo a todos al borde del asiento, que nos hizo creer en el amor de cuento de hadas y que, bueno, nos dejó con el corazón un poquito roto cuando las cosas, aparentemente, no salieron como esperábamos. Sí, estoy hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin, o mejor dicho, de Hande y Kerem. Y específicamente de esa noche. Esa noche que, según los rumores, según las fuentes cercanas, según las redes sociales, explotó todo. Antes de empezar con el chismecito jugoso, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán los mejores rumores, las noticias más frescas y los análisis más profundos de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Además, denle clic a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos vídeo nuevo. No se lo querrán perder. Bien, ahora sí, pongámonos cómodos, agarremos nuestras palomitas, porque el chismecito de hoy viene cargado. Vamos a intentar desentrañar qué fue lo que realmente pasó esa noche fatídica entre Hande y Kerem. Como muchos de ustedes saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron la pareja del momento. Su química en la pantalla, en la serie Sen Kalkapm, era innegable. Y para la alegría de todos los fans, esa química trascendió la ficción y se convirtió en una relación real. Los vimos viajar juntos, compartir momentos especiales, intercambiar miradas cómplices. Era el cuento de hadas hecho realidad. Las fotos de sus escapadas a las Maldivas, las declaraciones de amor mutuas en alfombras rojas, los vídeos jugando con sus perros. Todo alimentaba esa fantasía de un amor perfecto, casi irreal. Parecía que después de tantos rumores y especulaciones, la confirmación de su romance había sido la cereza del pastel para una historia que se escribía sola. Pero como suele pasar, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Y de repente los rumores de crisis empezaron a circular. Que si ya no se seguían en redes sociales, que si ya no se comentaban las fotos, que si se les veía distanciados. En fin, la alarma sonó. Y lamentablemente los rumores se confirmaron, Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia fue un balde de agua fría para sus seguidores, quienes no podían creer que algo tan aparentemente sólido se hubiera desmoronado tan rápido. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, incredulidad y, por supuesto, de teorías conspirativas sobre las posibles causas de la ruptura. Ahora bien, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Qué desencadenó esa ruptura? Esa es la pregunta del millón. Y como suele suceder en estos casos, la verdad es difícil de encontrar. Hay muchas versiones, muchos rumores y pocas certezas. La maquinaria del chisme se puso en marcha y cada medio de comunicación, cada influencer, cada fan con acceso a Internet, se sintió con la potestad de dar su propia versión de los hechos. Pero basándonos en lo que hemos podido recopilar de diferentes fuentes, parece que la noche fatídica fue una combinación de factores. Primero, la presión mediática. Imagínense lo que es vivir una relación bajo el escrutinio constante de las cámaras, los fans, los paparazzi. Cada paso que dan, cada palabra que dicen, es analizado al detalle. Eso, sin duda, puede generar mucha tensión y estrés en una pareja. No podían ir a ningún sitio sin ser perseguidos, cada comida era una potencial portada de revista, cada abrazo era interpretado y retransmitido hasta la saciedad. La falta de privacidad, el constante juicio público, se convirtieron en una losa que pesaba sobre su relación. Imaginen la dificultad de tener una conversación íntima cuando sabes que cualquier persona podría estar escuchando tras una pared, o de simplemente disfrutar de un paseo sin ser asediados por flashes y preguntas indiscretas. La presión, en este caso, no solo provenía de los medios de comunicación, sino también de una base de fans extremadamente apasionada y a veces posesiva. Segundo, las agendas apretadas. Hande y Kerem son dos de los actores más populares de Turquía. Ambos tienen compromisos laborales constantes, proyectos que los llevan a viajar, a trabajar largas horas. Y eso inevitablemente afecta el tiempo que pueden pasar juntos como pareja. La distancia física y emocional puede ser un factor determinante en el fin de una relación. Cuando Sen Kalkapm llegó a su fin, ambos actores se encontraron con una avalancha de ofertas de trabajo. Hande se sumergió en proyectos publicitarios y nuevas series, mientras que Kerem exploró oportunidades en el mercado internacional.
Estas agendas sobrecargadas, los viajes constantes y la falta de tiempo de calidad juntos comenzaron a erosionar la conexión que los había unido. Las largas horas de rodaje, las promociones en diferentes países y las entrevistas interminables dejaron poco espacio para la espontaneidad y la intimidad que son esenciales para mantener una relación viva. Las videollamadas y los mensajes de texto, aunque útiles, no podían reemplazar la calidez de un abrazo o la complicidad de una mirada compartida. Y tercero, y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, los celos y las inseguridades. Los rumores apuntan a que hubo ciertas situaciones que generaron desconfianza entre Andy y Kerem. Que si a ella se le vinculó con otro actor, que si a él se le vio en compañía de otra persona. Todo esto, sumado a la presión mediática y a las agendas apretadas, pudo haber creado un cóctel explosivo. En el mundo del espectáculo, donde la imagen y la apariencia lo son todo, los rumores y las especulaciones son moneda corriente. La prensa rosa se alimenta de cualquier indicio de romance o infidelidad, y los actores, como figuras públicas, están constantemente expuestos a este tipo de habladurías. La confianza, en este contexto, se convierte en un pilar fundamental para la supervivencia de una relación. Sin embargo, cuando la duda se instala, alimentada por los comentarios malintencionados y las fotos ambiguas, la estabilidad emocional de la pareja puede verse seriamente comprometida. Los celos a menudo son un reflejo de las propias inseguridades, y en un ambiente tan competitivo y expuesto como el de la actuación, estas inseguridades pueden aflorar con mayor facilidad. Según algunas fuentes cercanas a la pareja, esa noche en particular, después de una discusión acalorada, Andy y Kerem llegaron a la conclusión de que lo mejor para ambos era tomar caminos separados. Que la relación se había vuelto insostenible y que seguir juntos solo les causaría más dolor. Se dice que la discusión se prolongó durante horas, y que ambos expresaron sus frustraciones y decepciones. La tensión era palpable y las palabras, a medida que avanzaba la noche, se volvieron más hirientes y acusadoras. Al parecer, el punto de inflexión fue una acumulación de resentimientos y malentendidos que habían ido creciendo con el tiempo. La falta de comunicación y la incapacidad para resolver los problemas de manera constructiva contribuyeron a crear una brecha cada vez mayor entre ellos. Al final, la decisión de separarse fue una medida drástica, pero necesaria, para evitar un daño mayor. Ahora bien, ¿qué fue lo que se dijeron exactamente? ¿Cuáles fueron las palabras que marcaron el final de su relación? Eso, obviamente, es algo que solo ellos saben. Pero podemos imaginar que fue una conversación difícil, llena de emociones encontradas. Tristeza, frustración, decepción. Y tal vez también un poco de esperanza de que en el futuro sus caminos puedan volver a cruzarse. Imaginen la carga emocional de tener que admitir que algo que parecía tan prometedor ha llegado a su fin. Reconocer que a pesar del amor y la conexión que alguna vez sintieron, las circunstancias y los obstáculos se han vuelto insuperables. En ese momento las palabras pueden ser un arma de doble filo, pueden herir profundamente, pero también pueden ofrecer un cierre y una oportunidad para sanar. Es probable que en medio de la discusión, se hayan dicho cosas que lamentaron después, pero también es posible que hayan encontrado un espacio para la honestidad y la vulnerabilidad, lo que les permitió tomar la decisión final con una cierta dosis de claridad y aceptación. Después de la ruptura, tanto Ande como Kerem han tratado de mantener un perfil bajo en cuanto a su vida personal. Ande se ha enfocado en sus proyectos actorales y en su trabajo como embajadora de diferentes marcas. Kerem, por su parte, también ha seguido trabajando en nuevas series y películas. Ambos han priorizado su carrera profesional como una forma de canalizar sus energías y superar la difícil etapa de la separación. Han evitado aparecer en portadas de revistas sensacionalistas y han limitado sus declaraciones a la prensa a cuestiones estrictamente profesionales. Ambos han demostrado ser profesionales y han evitado hablar directamente sobre su relación en entrevistas. Han preferido mantener la discreción y el respeto mutuo. Y eso, sin duda, habla muy bien de ellos. A pesar de la presión mediática y las constantes preguntas sobre su vida personal, Ande y Kerem han optado por el silencio y la sobriedad. Han entendido que la mejor manera de protegerse a sí mismos y de preservar un mínimo de privacidad es evitar alimentar el morbo y las especulaciones. Su actitud madura y respetuosa ha sido elogiada por muchos, quienes valoran su profesionalismo y su capacidad para mantener la compostura en medio de la tormenta mediática. Por supuesto, los fans siguen manteniendo la esperanza de una reconciliación. Siguen buscando señales en las redes sociales, analizando cada foto, cada comentario.
La ilusión de que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos sigue viva. El fenómeno fan es una fuerza poderosa y a veces irracional. Los seguidores de Ande y Kerem se niegan a aceptar que su historia de amor haya terminado, y continúan buscando indicios de que una reconciliación es posible. Cada like, cada comentario, cada coincidencia en el mismo lugar, es interpretado como una señal de esperanza. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla donde los fans debaten, especulan y ruegan por el regreso de la pareja. Sin embargo, es importante recordar que la vida real no es una telenovela, y que las decisiones personales de Ande y Kerem deben ser respetadas, independientemente de lo que deseen sus seguidores. Pero la verdad es que solo el tiempo dirá qué es lo que realmente depara el futuro para esta pareja. Tal vez en algún momento sus caminos se vuelvan a cruzar y puedan darse una nueva oportunidad. O tal vez simplemente queden como un hermoso recuerdo de un amor que nació en la pantalla y que por un tiempo nos hizo creer en los cuentos de hadas. El futuro es incierto, y solo Ande y Kerem saben lo que realmente quieren para sus vidas. Es posible que con el tiempo y la distancia puedan sanar las heridas y recuperar la amistad que los unió al principio. También es posible que sigan caminos separados y encuentren la felicidad en otros lugares. Lo importante es que ambos se sientan libres de tomar sus propias decisiones y de construir el futuro que desean, sin la presión de las expectativas externas. Lo importante es recordar que al final del día, Ande y Kerem son personas como cualquier otra. Tienen sus propios sentimientos, sus propias luchas y sus propias decisiones. Y como fans debemos respetar sus elecciones y apoyar sus proyectos, independientemente de lo que pase en su vida personal. La admiración y el cariño hacia los artistas no deben confundirse con una invasión de su privacidad o una imposición de nuestras propias expectativas. Es fundamental recordar que detrás de la imagen pública hay seres humanos con emociones y sentimientos, y que merecen ser tratados con respeto y consideración. Y hablando de proyectos, les cuento que Ande está ahora mismo participando en la serie Bambas Kabiri, donde interpreta a una fiscal con una personalidad compleja y misteriosa. La serie ha sido bien recibida por la crítica y el público, y Ande ha demostrado una vez más su talento y versatilidad como actriz. Y Kerem por su parte está trabajando en la serie Jacob Seversen, donde interpreta a un joven adinerado y rebelde que debe hacerse cargo de sus hermanos pequeños después de la muerte de sus padres. La serie ha generado gran expectación entre sus fans, quienes están ansiosos por ver a Kerem en un nuevo papel desafiante. Así que, como ven, ambos están enfocados en su carrera y siguen cosechando éxitos. Les deseamos lo mejor en todo lo que hagan. En resumen, la noche fatídica entre Ande y Kerem fue probablemente el resultado de una combinación de factores: la presión mediática, las agendas apretadas y posiblemente celos e inseguridades. Lo que se dijeron exactamente esa noche solo ellos lo saben. Pero lo importante es que ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Gracias por acompañarme en este chismecito jugoso. Espero que les haya gustado el vídeo. Recuerden que esto es solo una recopilación de rumores y especulaciones. La verdad completa probablemente nunca la sabremos. No se olviden de dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes de la ruptura de Ande y Kerem? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Los leo. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y, lo más importante, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán los mejores chismes, las noticias más frescas y los análisis más profundos del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos.